Bueno, vamos a hacer un resumen de Manifiesto Cyborg de Donna Haraway. Entonces, el texto comienza con la definición de cyborg, aplicándola como un organismo cibernético, un híbrido de máquina y organismo, una criatura de realidad social y también de ficción. Asimismo, Haraway afirma que su teoría va a instalarse dentro de la corriente feminista, que, cita, han construido la experiencia de las mujeres, lo cual, esto es interesante, es una ficción y un hecho político de gran importancia, pues revela un objetivo colectivo. Entonces, de alguna forma, esta idea de entender el feminismo como a la vez como una ficción y a la vez como un hecho político une feminismo radical y feminismo queer. ¿De qué forma? Afirmando que el feminismo radical se funda en la ficción de lo que sería la mujer, como ese hecho natural y ese teatro natural, que al final es una ficción política. Pero a pesar de ser una ficción, moviliza y politiza a la ciudadanía para que desde ahí, desde esa movilidad, de esa movilización, mejor dicho, se pueda abrir la posibilidad a repensar dicha ficción y acceder así a la teoría queer, básicamente de la desustancialización. Entonces, el cyborg es el resultado de la medicina moderna. Esto es un poco preciado en el sentido de que es aplicar prótesis que definen ficcionalmente lo que es natural, nuestra realidad. Básicamente la naturaleza estaría necesariamente atravesada por por prótesis y básicamente por tecnologías, ¿no? Entonces las identidades sustanciales no existen como tal, sino atravesadas de tecnologías. Cita, dice, el cyborg como una ficción, en el sentido de que su identidad sustancial es una ficción, es una ilusión, es decir, que el cyborg es, digamos, la representación explícita de que la identidad sustancial es una ficción fundante, básicamente. Dice, el cyborg como una ficción abarca nuestra realidad social y corporal y como recurso imaginativo sugerente de acoplamiento muy fructífero. Dice que de Foucault se puede derivar lo cyborg. Eh, bueno, sí, realmente yo creo que más de Preciado y de Butler, ¿no? Pero bueno, en la actualidad vivimos en una ontología y política cyborg, híbridos fabricados de máquina y organismo. Básicamente lo que viene a decir es que ya somos cyborgs, no es algo que se vaya a alcanzar, sino que ya estamos en ese momento, ¿no? Al final esta es una idea, una forma de repensar la naturaleza, ya no como algo completamente independiente de lo humano, sino como constantemente atravesado por lo humano, ¿no? Es decir, la naturaleza siempre fue ya un concepto humano. Eh, entonces, son estos, como digo, sin embargo, en la tradición occidental, la relación entre máquina y organismo no siempre fue una relación buena. No obstante, ahora mismo el cyborg vive en la actualidad y no tiene historia u origen, dice. La pretensión de encontrar el origen o la historia del cyborg refleja la ficción fundante de la presuposición de una unidad primera, a saber, el cyborg que existe abstractamente cuando realmente no es así. Es decir, el cyborg no tiene una identidad sustancial, sino que es resultado, producto, construcción. ¿Bien? No se considera unidad y luego diferencia, sino que, cita, elude el paso de la unidad original, de identificación con la naturaleza en sentido occidental. Esto es clave, dice, muy importante. El cyborg, al ser producto de la cultura puramente, no se identifica como unidad originaria, pues ello ocurre cuando, ello ocurre, lo de identificar algo con una unidad originaria, ello ocurre cuando algo se postula como creación de la naturaleza. Es decir, tanto el concepto de sujeto como el concepto de mundo, como el concepto de Dios, como el concepto de orden mismamente, o el concepto de naturaleza, al ser surgidos de la propia naturaleza, se comprende, mejor dicho, como una unidad prediscursiva, como una unidad originaria, ¿no? Como algo distinto de la cultura. Sin embargo, el cyborg, como es ya algo construido desde la propia cultura, se salta ese paso de la sustancialidad, básicamente, que tienen los otros conceptos. Eh, si el cyborg no es natural, entonces no es unitario, no es sustancial, sino únicamente diferente. Es decir, está asentado en la difference esta de Derrida y no en la unidad. Asume el principio de Derrida por el que toda unidad está atravesada por la diferencia, siendo la diferencia lo propiamente originario. A diferencia de la, digamos, metafísica de la presencia, para Derrida no es la unidad lo ontológicamente privilegiado, sino justamente la diferencia sobre la cual se establecerá a posteriori una unidad, digamos, ficcional, ¿no?
Vale, Donna Haraway está imaginando un mundo, es muy importante el concepto de ciencia ficción, es decir, por un lado expone que nuestra ontología ya es la del cyborg, pero por otro lado da luz a una visión de una sociedad utópica del cyborg, en la que cita la naturaleza y la cultura son remoldadas y la primera ya no puede ser un recurso dispuesto a ser apropiado e incorporado por la segunda. Básicamente, la naturaleza actual ya no son básicamente, ya no se entiende como, ya desde el cyborg no debería entenderse como algo que es, digamos, está a la disposición de la cultura, porque la propia naturaleza se concibe como dentro de la cultura. Entonces no es un recurso que explotar. Aquí digo que esto obviamente no ocurre ahora en nuestra situación, pero ocurrirá en el mundo de los cyborgs, que por otro lado es el nuestro actualmente, según Haraway. Entonces básicamente lo que habría que decir no es esperar al mundo de los cyborgs, sino, digamos, revelar que ya vivimos en el mundo de los cyborgs, ¿no? Y por tanto, pues revelar la identidad sustancial de todos nosotros. Y por tanto, de la identidad construida performativamente, tanto de nuestras identidades como de la propia naturaleza. Por tanto, lo que deduzco de esta aparente contradicción, esta idea de que esto ocurrirá en el mundo de los cyborgs, pero el mundo de los cyborgs ya es que Haraway trata de explorar las formas de transformación de nuestra sociedad cyborg a esa utopía cyborg desde nuestra sociedad cyborg, sin imponer o estar en contra de esta, sino desde esta. O sea, al final hay un punto como, digamos, socialista, ¿no? En este sentido de que debe construirse, digamos, tomando en cuenta las contradicciones internas de esta forma de ontológica, la que no supuestamente es cyborg, para llegar a la cyborg, ¿no? Bueno, dice Haraway nombra 3 distinciones que fallan, distinciones que tradicionalmente se han establecido como ontológicamente opuestas, como digamos incluso metafísicamente diferenciadas, pero que realmente no son sino construcciones a posteriori de la razón, ¿no? La primera distinción sería la de animal-humano. Aquí podríamos encontrar digamos, la dialéctica entre ambos conceptos, porque uno vendría atravesado del otro, ¿no? Al final la distinción animal-humano es una distinción propiamente humana que realiza el humano para construir su propia identidad y diferenciarse de algo que no sería humano, ¿verdad? Pero el humano también es animal, obviamente. Y el humano también es animal. Siguiente, humano-máquina. O también yo diría orgánico-máquina. No está tan clara, dice Haraway, la diferencia entre lo natural y lo artificial. Básicamente, para Haraway, al igual que toda esta corriente postestructuralista, solo habría artificio, solo habría algo artificial, incluso la propia naturaleza. Es decir, la naturaleza es una tecnología también producida por la humanidad, ¿no? El postestructuralismo, el textualismo, este que he denominado aquí, Preciado, Butler, Foucault, han dejado de alguna forma todo sin una solución. Es decir, ya no hay una autoridad trascendente, no hay ni Dios ni naturaleza. Cita, la autorización trascendente de interpretación se ha perdido y con ella la base ontológica de la epistemología occidental. Esto es muy importante, básicamente, ¿no? Nos puede ayudar a entender esta filosofía de la naturaleza que a ver si podíamos relacionar con Latour, ¿no? 3. Tampoco sería correcta la distinción entre lo físico y lo no físico. Dice, las máquinas modernas son la quinta esencia de los aparatos microelectrónicos. Están en todas partes, pero son invisibles. Es decir, la maquinaria moderna es un advenedizo dios irreverente que se burla de la ubicuidad y de la espiritualidad del Padre. Vale, sigo. Otra tecnología prostética que nos convierte en cyborgs son los fármacos. Aquí vendría un poquito de creo que reflexión con Preciado, ¿no? Que influyen y producen la ficción fundante del yo. El cyborg que debemos ser es uno que no se postule como una esencia interior rodeada de prótesis que manchan e impiden el desarrollo de su verdadera esencia, sino que el cyborg sabe que su identidad es construida, que no es de nacimiento. Diríamos de facto que somos cyborgs, pero que aún no lo sabemos. Es decir, seguimos creyéndonos humanos naturales, con un deseo natural, un sexo natural, pero con un género construido, cuando realmente al final también el sexo y también esa supuesta naturaleza humana también es algo construida. Entonces, el cyborg que se sabe cyborg
es quien deconstruye su propia identidad sustancial y se concibe como producción tecnológica de la cultura de su tiempo mediante diversas formas, a saber, prótesis, medicamentos, ropa, pantallas, pornografía, etc. Así pues, asume que su esencia es ser producto, estar sujeto a dichos procesos performativo-prostéticos. La clave es que el cyborg queer, esto es interesante, ¿no? Todo cyborg es queer, ¿no? El cyborg queer se reapropia de las tecnologías de producción dadas para construir su propia identidad de forma alternativa. O sea, el cyborg queer no solamente es alguien que es únicamente consciente de que su identidad es algo construido, sino que busca la reactivación activa, consciente de las tecnologías de producción e identidad, ¿no? Es decir, básicamente el tráfico de hormonas, el uso alternativo y subversivo de prótesis, el uso alternativo de ropa, de pornografía, etc., ¿no? Además, también el cyborg queer, digamos que buscaría socializar los medios de producción de subjetividad para no dejar fuera a nadie. Es decir, no se trataría de una forma de entender la identidad como algo de izquierdas, ¿no? Tendiendo hacia la universalidad. Es decir, no particularizando. La mujer no es una cosa en concreto, sino que al haberla de alguna forma reducido, o sea, perdón, al haberla implosionado como algo meramente cultural, entonces a nadie le pertenece ser mujer, propiamente dicho, y nadie puede no ser mujer, básicamente, ¿no? O sea, puesto que es una identidad construida tecnológicamente, ¿no? Entonces no se puede dejar afuera a nadie. No hay maricas, no hay discas, no hay trans, no hay bollos, no hay nada, ¿no? Claro, recordemos que este tipo de identidades tampoco son sustanciales, sino que son subjetividades producidas como marginadas dentro de la matriz hegemónica heterosexual. Entonces la idea sería que desapareciera el concepto de identidad marginada, puesto que no habría un núcleo, ¿no? No habría una identidad correcta, una identidad adecuada. Entonces asumimos pues que todos ellos son también cyborgs queers a los que se les ha negado el acceso a las tecnologías de producción. Básicamente, todos estos que he dicho antes, ¿no? De los maricas, los discas, los trans, los bollos, sí, todos estos, al final no son más que identidades a los que se les ha negado el acceso a las tecnologías de producción. Es decir, vosotros sois producidos, pero vosotros no podéis producir a nadie, ¿no? Entonces, al revelarlos también a estas identidades como también cyborgs, sí que puede de alguna forma reapropiarse de las tecnologías de producción, ¿verdad? Se trata, pues, como digo aquí, de producir subjetividades alternativas, creativas, subversivas a las hegemónicas. Pero, esta es la gran pregunta, ¿deben ser estas subjetividades sustanciales también? ¿Deben ser entendidas como la masculinidad o la feminidad, que son identidades sustanciales, naturales, prediscursivas? Pues obviamente no. Es decir, también el trans, también el disca tiene que ser concebido como una identidad cyborg, es decir, construida y performativamente y prostéticamente, ¿no? Entonces, las subjetividades cyborg queer, que se sepan producidas, construidas, no tienen un yo prediscursivo que incluya, digamos, toda la diversidad subjetiva, todas las diversas subjetividades producidas. Realmente, la subjetividad alternativa a la matriz hegemónica implica no crear identidades sustanciales, pues las tecnologías de producción hegemónicas funcionan construyendo identidades sustanciales, fundamentalmente, en este caso, claramente, la identidad sustancial homosexual, la identidad sustancial heterosexual, la identidad sustancial hombre o la identidad sustancial mujer. Y así, claro, así es como digo que funcionan las tecnologías de producción hegemónicas actuales, para poder reproducir la ficción del individuo libre y autónomo que existe naturalmente de esta forma y que tiene sexo natural de esta forma, ¿vale? Bueno, estas identidades sustanciales, como digo, son reabsorbidas por el mercado con la supuesta imagen de inclusión y diversidad queer, pero en el fondo están continuando la idea de la subjetividad sustancial y por tanto no está cuestionando ni la matriz hegemónica, desde que la matriz hegemónica es fundamentalmente la diferencia sexual obligatoria, ni tampoco está cuestionando a los dueños de los medios de producción de la subjetividad de dicha matriz hegemónica. Entonces, que es básicamente la idea de la identidad sustancial de hombre blanco heterosexual. Fundamentalmente, los dueños de los medios de producción serían al final los dueños de las farmacéuticas que tienen la capacidad de seguir produciendo hombres y mujeres como
ficciones naturalizadas y demás. ¿Qué ocurre? Que también existen este tipo de identidades supuestamente subversivas, como por ejemplo la identidad trans, que actualmente se está incluyendo también en el mercado, digamos, de la identidad sustancial. Entonces, la identidad trans es otra identidad sustancial más, es otra identidad naturalizada más, ¿no? Y esto es justamente lo que no queremos que ocurra. Entonces es necesario superar, en primer lugar, obviamente, el conservadurismo, que pretende la relación directa entre sexo y género, pero también hay que superar el feminismo radical, puesto que el feminismo radical todavía no, digamos, pone en práctica la desustancialización de las identidades, sigue pensando que existen mujeres, que existen hombres, que existen heterosexuales, que existen homosexuales de forma prediscursiva, y también hay que superar el marxismo, puesto que el marxismo también asume que existen las clases de forma prediscursiva, básicamente. Como digo aquí, hay que superar tanto el conservadurismo como el feminismo radical como el marxismo, pues los tres presuponen identidades sustanciales prediscursivas, naturales, herederas de una serie de oposiciones binarias como naturaleza-cultura, cuerpo-alma, capitalismo-proletariado, masculino-femenino, etc., que son de origen metafísico y son fácilmente deconstruibles, como sabemos. Vale. Identidades fracturadas. Es un siguiente capítulo. Cita de Haraway. Dice, no existe nada en el hecho de ser mujer que una de manera natural a las mujeres. No existe incluso el estado de ser mujer, que en sí mismo es una categoría enormemente compleja, construida dentro de contestados discursos científicos sexuales y de otras prácticas sociales. Esto es fundamental, ¿no? Digo yo, ahora, podemos seguir usando el concepto mujer si asumimos que es una identidad política y no una identidad sustancial. O sea, podemos seguir diciendo que alguien es mujer, pero asumiendo que es una identidad política, ¿verdad? Que su sexo supuestamente natural es una reconstrucción artificial partiendo de un cuerpo, digamos, de un cuerpo, ¿no? Esta idea de seguir utilizando el concepto de mujer, pero no como identidad sustancial, sino como identidad política, de alguna forma sirve para poder afirmar dicho tipo de para poder afirmar dicho tipo de identidad política, habría que disolver que la idea de que la mujer es una identidad sustancial, representada en la figura hegemónica del hombre, ¿verdad? O sea, es decir, el hombre al final es la primera figura sustancial naturalizada que se produce, digamos, en la historia de la humanidad, ¿verdad? El hombre al final es aquel que no es animal, aquel que no es bárbaro, aquel que no es mujer. Entonces, es el autor del cosmos, es el autor de la historia, ¿no? El hombre. Por tanto, y es también lo que dice Foucault, el que ejerce el poder soberano, es la identidad, la primera identidad naturalizada que surge de la forma de ejercer poder soberanamente, ¿verdad? Es el que tiene la capacidad de matar, el que tiene la capacidad de decidir sobre la muerte, ¿no? El que, de alguna forma, gestiona los recursos de la muerte, ¿no? Entonces, ¿qué se propone aquí, no? Que las identidades de Occidente deben disolverse, incluida, en primer lugar, la de hombre y más tarde la de mujer. Cita, las taxonomías del feminismo producen epistemologías para fiscalizar la desviación de la experiencia femenina oficial. Fin de la cita. Dice, hay que luchar contra la sustancialidad, o como dice Haraway, contra la unidad a través de la dominación o la unidad a través de la incorporación, puesto que socavan, contradicen las principales justificaciones del patriarcado, colonialismo, humanismo, positivismo, esencialismo. A pesar de que se debe luchar contra la unidad sustancial, que supone tanto el hombre como la mujer, se necesita más que nunca una unidad política. Claro, es que al final esto yo creo que queda claro, no queda tan claro en Preciado, me da la sensación. O sea, sí en las conferencias, pero en los libros no tanto. Que esta lucha no puede ser algo meramente individual, ¿no? De vestirse de una forma alternativa creyendo que estamos, digamos, deconstruyendo nuestra identidad sustancial, sino que debe ser algo resultado de una convicción política, digamos, colectiva, ¿no? Debe, por tanto, ser el resultado de una cooperación entre individuos de identidad política. O sea, no basta con que sea algo individual, sino que tiene que ser que una colectividad que ha asumido su carácter político, o sea, con identidad política, que ha deconstruido y ha desustancializado su identidad, de alguna forma como que activamente participe en la deconstrucción de las propias identidades, ¿no? Así pues, se debe buscar
desde el mismo sistema de dominación una posible resistencia. No se trata pues de postular utopías extrasistemáticas o fuera del sistema, sino, digamos, revolucionar, resistir al sistema, a la dominación desde dentro, ¿no? Y para ello, la principal forma que se tiene de resistir dentro de la dominación es la de socializar los medios de producción de identidad. Esto es una terminología marxista, pero tiene interés en el sentido de que todo el mundo pueda tener acceso a las tecnologías de producción de identidad. Es decir, que yo pueda producirme como mujer, pueda producirme como hombre, pueda producirme como no binario, pueda producirme como trans, pueda producirme como lo que me dé la gana. Claro, aquí habría que entrar si sé lo que me dé la gana, es una cuestión liberal de libertad individual. Pero lo que sí que está claro es que esa producción de identidad que acabo de hacer por la, digamos, socialización de las tecnologías es una identidad política, es una identidad producida, ¿no? Es decir, no se trata de socializar los medios de producción de identidades para luego volver a crear identidades sustanciales, no. Aquí digo que esto sea más cercano a una posición anarquista que a una posición socialista, porque no creo que Preciado o Haraway estén apuntando a que sea el Estado el que posea los medios de producción de identidad, sino que se organicen colectivamente, por ejemplo, en asambleas, en grupos, a través, digamos, de resistencias, digamos, paraestatales. O sea, realmente al final también Preciado como que saca al Estado de la responsabilidad de administrarse testosterona. O sea, no tendría que ser el Estado la que administre testosterona de forma públicamente, sino que tendría que ser una resistencia ante, digamos, los intentos del Estado. Porque el Estado también, básicamente, pues nos dirían que es patriarcal y es una identidad también que se está postulando como sustancial, ¿no? Vale, aunque yo creo que lo ideal sería que llegara a un punto en el que, digamos, en esa sociedad cyborg, ¿verdad?, que se ha hecho ya autoconsciente de sí misma, de que es un elemento producido, sí que el Estado pasará a gestionar los medios de producción de identidad o las tecnologías de producción de identidad. Sin embargo, como digo, tanto Haraway como Preciado parecen más anarquistas, puesto que, al parecer, no necesitarían del Estado para producir las identidades prostéticamente como cyborgs. El feminismo cyborg tiene que negarse a pertenecer a la matriz natural de unidad y afirmar que ninguna construcción es total y que toda definición es prescriptiva y, por tanto, excluyente. Básicamente, no tenemos que, como digo, en las identidades sustanciales, las identidades tradicionalmente asumidas como naturales, sus definiciones son prescriptivas, es decir, están estableciendo un deber ser. Y eso también lo encontramos en el libro de Lorraine Dunston sobre la naturaleza. Básicamente, lo que viene a establecer las definiciones, las normas, lo que algo debe ser, es por la presuposición de un orden natural previo, preestablecido. ¿Por qué cuando digo una silla es, digamos, un mueble para sentarse con 4 patas y un asiento y un respaldo? Esa definición es una definición prescriptiva, que está presuponiendo una naturaleza específica en la propia silla. Que cuando yo ahora voy a mirar otros objetos, si un objeto cuadra dentro de esa definición, entonces será una silla. Por tanto, toda definición busca adaptar objetos dentro de sí misma. Entonces, toda definición es prescriptiva, está estableciendo un deber ser sobre la realidad, básicamente. Y por tanto, toda definición prescriptiva es al final excluyente, porque una silla nunca será, por tanto, algo que esté fuera de la definición. ¿Qué ocurre? Que esa definición de silla no es una definición, digamos, divina, natural, que ha venido, digamos, dada por la propia naturaleza específica del objeto silla, sino que es una definición humana, es una definición arbitraria, establecida por, digamos, los carpinteros desde el siglo tanto antes de Cristo, que estableció 4 patas, un respaldo y una silla, ¿no? Y otra cosa es luego un taburete. Y esto se puede hacer con toda la realidad, es decir, toda definición es prescriptiva, excluyente, puesto que supone que parte de una naturaleza específica que revelaría, digamos, resultado de un orden natural prediscursivo y pues eso, natural, básicamente. Vale, sigo un poco más, venga. El feminismo socialista dice, como hijo de la teoría marxista del trabajo y la alienación, esto lo sabemos pues desde... Ay, ¿cómo se llama esta señora rusa? Kollontai, no sé cómo se llama de nombre. Bueno, pues Kollontai, una feminista marxista, asume, digamos, esta idea del plusvalor, entendiendo como que la mujer sería pues la mayor explotada dentro de la sociedad capitalista, pues su producción
nunca ha recibido el plusvalor suficiente ante su producción en las tareas domésticas, por ejemplo, y la sociedad entera le debería a las mujeres como conjunto la deuda de lo que ha trabajado, ¿verdad? Entonces, como lo digo aquí, ¿no? El feminismo socialista extendió la idea de explotación del trabajo al trabajo doméstico bajo el patriarcado. La unidad de las mujeres no se naturaliza biológicamente en tanto su sexo, sino en tanto su actividad femenina o trabajo. Bien, es interesante ver cómo el feminismo socialista sí que de alguna forma asume que la identidad mujer no se establece en la vagina, no establece en el XX, sino en la actividad femenina, es decir, en el trabajo doméstico. O sea, una mujer es todo aquella individuo, todo aquel sujeto que trabaja en su casa. Esto es algo marxista, obviamente, ¿no? Esto constituye, por tanto, a la mujer en tanto clase, ¿no? Pero esto está superado, por supuesto, porque la entrada de la mujer al mundo laboral entonces rompería con las mujeres, ¿no? Pero todavía sigue existiendo algo, supuestamente, como una unidad de las mujeres, y en el ámbito, digamos, posterior se estableció en el criterio científico biológico de la capacidad de reproducción, ¿no? Bueno, sigo un poco más. Y el feminismo radical, por otra parte, digamos, no establece la unidad de las mujeres en torno al trabajo, sino en torno a la dominación de los hombres, ¿no? Es decir, las mujeres serían aquellas que no son, que son otro, que estarían producidas a partir del hombre. Esto es básicamente el discurso de Beauvoir y también es el discurso de lo que habla Preciado en la sociedad de dominación, perdón, la sociedad soberana de Foucault. Es decir, el hombre sería aquel que tiene capacidad de dar muerte y la mujer sería aquello que está como a su lado, como aquello que, digamos, está esperando la decisión de ser matada o no ser matada, ¿no? Por tanto, la identidad sustancial mujer debe ser deconstruida, porque no queremos tampoco tener sujetos que estén esperando la muerte de nadie. Y la primera identidad que debe ser, digamos, también destruida es la identidad de hombre, ¿verdad? Como esa identidad que tiene capacidad de dar muerte, etcétera, ¿no? Bueno, la identidad de las mujeres desde el feminismo radical, como digo, es negativa, es decir, se afirma como aquello que no es universal, que no es dominante, que es objeto de dominación, que está subordinado a lo soberano, que está disponible para ser consumido, disponible para ser violado y disponible para ser matado. O sea, eso justamente... ser mujer es ser potencialmente matada, ¿no? Eso es lo que viene a decir esto. Y ser hombre es ser potencialmente un matador, fundamentalmente. Potencialmente, no en acto, obviamente. Sigo. Al contrario que en el feminismo socialista, donde la unidad dependía del trabajo practicado por un sujeto unificado y existente, como decimos anteriormente, toda mujer sería aquella que trabaja en casa, aquí la unidad de las mujeres ocurre por el sistema sexogénero y no por la alineación, ¿verdad? Su unidad consiste en no existir como sujeto, sino como deseo de otro. Bueno, para Haraway hay que superar ambos feminismos, tanto el socialista como el radical, pues hay que, digamos, deconstruir esta supuesta unidad de las mujeres. No hay unidad de las mujeres, no hay una unidad sustancial de las mujeres, sino una unidad política de las mujeres, puesto que toda mujer es una identidad política construida culturalmente, ¿no? Entonces, para Haraway, ambos feminismos, al crear una unidad de las mujeres, está homogeneizando diferencias, reduciendo las condiciones individuales a caracteres identitarios grupales. Acabaré. Capítulo la informática de la dominación. Dice Haraway, no solamente Dios ha muerto, sino también la diosa. Ya no hay que pensar nada en términos esenciales, como decimos, sino en términos de diseño. Aquí en Haraway podemos encontrar el concepto diseño, o sea, algo es diseñado, ¿verdad? Como un resumen, yo diría, del concepto performativo de Butler y el concepto prostético de Preciado. Entonces, el diseño, digamos, la identidad es diseñada, existen las tecnologías de diseño, ¿verdad? Las tecnologías de producción o de diseño de la identidad son prostético-performativas, ¿verdad? Y en términos de diseño, en el concepto de Haraway. Ninguna arquitectura natural obstaculiza el diseño del sistema. Básicamente, solo hay diseño, ¿no? Esto es un poco lo que diríamos desde el Preciado también. Solo hay arquitectura, solo hay construcción, solo hay producción. No hay un sustento esencial que
sobre el que se diseñe, ¿verdad? Sino que solo hay diseño. Eso también es importante. Al igual que decimos que toda, digamos, performatividad no es performatividad de un sujeto previo, o sea, no es algo que esté performando, sino que solo hay performance, ¿no? Solo hay repetición, imitación, exclusión, solo hay eso, de un cuerpo. Al igual que la prótesis tampoco es la prótesis de un cuerpo, sino que, la prótesis de un objeto, sino que todo es prótesis en ese sentido. De hecho, la creencia, volviendo a esto, ¿no? La creencia en un sustento esencial previo al diseño, sobre el que se diseña, ¿verdad? Es una parte fundamental del diseño. Esto es un poco la idea con el tema de la naturaleza, aquí podríamos entenderlo. Se suele pensar que la naturaleza es algo que existe independientemente del humano y sobre la que se construye, modifica, destruye, etc. Sin embargo, la naturaleza como algo unificado, como algo unitario, como algo homogéneo sobre la que se construye, es ya una construcción de la propia cultura. Es decir, la existencia de una naturaleza prediscursiva es ya un efecto discursivo de la cultura, no de la naturaleza. Nuestra idea, digo aquí, es desmontar y desnaturalizar la idea de sustento esencial previo al diseño, mostrándola como una parte del diseño interesado. Esta es la clave, mostrando que todo supuesto sujeto o identidad presustancial es, digamos, previa al diseño, es un efecto del diseño. El problema del conocimiento del mundo no es un problema epistemológico de conocer esencias, sino un problema de la ingeniería de la comunicación o del diseño o una teoría del texto. Pero no es una comprensión real, ¿no? Esta es la propia actividad del cyborg. El cyborg produce, el cyborg se diseña a sí mismo y diseña el mundo. Y el cyborg ya ha asumido que no se puede conocer el ser como tal, ese ser, digamos, prediscursivo, esa esencia, esa naturaleza específica, digamos, previa al diseño, sino que no se puede conocer el ser como tal, sino que solo hay interpretaciones, solo hay información, solo hay datos, solo hay tecnología que diseña verdades prostéticas y performativas y las hace pasar por naturales. Entonces, el cyborg va a ser consciente y va a producir verdades no como naturales, sino meramente prostéticas y performativas, ¿verdad? O sea, habrá una verdad hoy, habrá una verdad mañana, habrá una verdad, aplicada en este cuerpo, habrá una verdad aplicada en otro cuerpo, ¿verdad? Se habría desnaturalizado la verdad. Cita, dice, no existen objetos, espacios o cuerpos sagrados por sí mismos. Cualquier componente puede ser conectado con cualquier otro si la pauta y el código funciona. Esto es importantísimo. Cualquier código puede ser conectado con cualquier otro. Bien, es decir, no hay nada esencial en el cuerpo femenino que le haga ser mujer. No hay nada. Básicamente el centrarnos en qué es la vagina o es el cromosoma es heredero de un diseño ya establecido, que sería el diseño de la diferencia heterosexual. Entonces, si nosotros desnaturalizamos el concepto de diferencia heterosexual, entonces no vamos a fijarnos en la vagina, necesariamente, ni vamos a fijarnos en la XX, ¿verdad? Porque no nos podemos fijar en el dedo o en la nariz, pero como eso no son órganos sexuales, puesto que en principio no sirven para la reproducción, pero claro, de nuevo, la reproducción es el diseño, digamos, actual, es el marco desde el que se mira la sexualidad actualmente, pero es un marco establecido, es un marco diseñado, no un marco natural. Entonces, si nosotros entendemos que ese marco de la reproducción es un marco también construido, es una verdad prostética performativa, entonces podemos ver el cuerpo desde otro prisma, no desde el prisma de la reproducción. Entonces, ¿qué si es mujer? Pues cualquier otra cosa menos tener vagina. Es que a lo mejor ser mujer no es nada, básicamente. Dice, una forma de asumir esta muerte de Dios absoluta es criticando al feminismo radical, que heredan dicotomías como si fueran diferencias naturales, orgánicas y jerarquizadas. El cyborg pone en entredicho las dicotomías, asume que todo es conectable, ¿verdad? Todo es diseñable, que todo es diseño. Al parecer, la intención de Haraway es reconstruir las políticas feministas socialistas, es decir, desnaturalizar las identidades naturales a través del cyborg instaurado en un cibersocialismo, ¿verdad?
Es decir, el cibersocialismo entiendo yo que sería esta idea ya de modo de producción tanto de identidades como económico, basado en la socialización de los medios de producción, ¿verdad? Socialización de los medios de producción, tanto que una persona, porque al ser todos cyborgs, al asumir todos nuestra identidad política, una persona puede construir su identidad y tiene testosterona para hacerlo, no es algo que está únicamente restringido por las farmacéuticas para los hombres que tienen disfunción eréctil, y además una persona produce y lo que produce, digamos, se queda con la plusvalía de su propia producción porque él tiene acceso como trabajador al medio de producción que está utilizando. El cyborg, diríamos, es un yo personal postmoderno y colectivo, desmontado y vuelto a montar. Las tecnologías, claro, esto es muy importante, el cyborg no es un individuo. Obviamente, si el cyborg asume su identidad como política, asume que todas las conexiones culturales que le rodean son, digamos, determinantes en su propia identidad, ¿verdad? Entonces, yo no soy un individuo ajeno a mi contexto, sino absolutamente contextualizado. Un sujeto es algo que está sujeto, ¿verdad? A donde nace, donde vive. Las tecnologías son instrumentos semánticos, en tanto que diseñan la realidad. Esto es muy interesante, ¿verdad? O sea, es decir, instrumentos semánticos en tanto que diseñan la realidad, otorgando un significado a la realidad. El ser humano está compuesto por tecnologías. Es su resultado. No es que el humano se ponga unas tecnologías, sino que el humano es una producción de las tecnologías. ¿Verdad? Porque solo hay tecnología. Básicamente, yo creo que al final solo hay tecnología. En tanto, solo hay performatividad. Solo hay cuerpos que tienen tecnología. ¿Vale? Pero no es necesariamente humanos los que tienen la tecnología, sino cuerpos. Porque el humano ya es un concepto de la tecnología. ¿Verdad? Sigo. O sea, como digo, el ser humano está compuesto por tecnologías, es su resultado. Desde ordenadores hasta ropas o teléfonos móviles. El humano es cyborg. No es que el humano se transforme en cyborg, sino que el humano es ya cyborg. Es decir, el humano es ya una producción de la propia cultura, de la propia tecnología. No hay humano fuera de la tecnología. El humano es resultado de la tecnología. Vale. La función de las tecnologías del cyborg es, como decimos, diseñar el mundo. Y lo hace a través de interpretaciones o traducciones del mundo a un lenguaje común codificado. Digo, yo no diría que son traducciones del mundo, porque parece estar asumiendo la existencia de un mundo preinterpretado natural. Realmente el cyborg diseña el mundo en un lenguaje codificado. Por ejemplo, los organismos han sido, dice, los organismos han sido traducidos, y yo aquí insisto que traducidos no creo que sea un buen verbo para utilizar, a problemas de codificación de genética y de lectura. Para mí sería mejor decir que los organismos son producidos, diseñados. Las enfermedades son producidas, diseñadas. Las células son producidas, diseñadas. Bien, asumir que todo es diseño, todo es producción y no es una copia de algo, o sea, no es una copia de un original, implica la negación de la existencia de un original. Todo es copia de copia. Esto es, al final, todo es el simulacro, este concepto de Deleuze, ¿no? Si asumimos que toda copia no es una copia de un original, sino que es meramente copia, entonces estaríamos de alguna forma participando en la destrucción de la metafísica de la sustancia, ¿no? Aquí cita sobre la importancia de la electrónica. Dice, los estados modernos, las compañías multinacionales, el poder militar, los aparatos del estado del bienestar, los sistemas por satélite, procesos políticos, la fabricación de nuestras imaginaciones, los sistemas de control del trabajo, las construcciones médicas de nuestros cuerpos, la pornografía comercial, la división internacional del trabajo y el evangelismo religioso, dependen íntimamente de la electrónica. Dice, la microelectrónica es la base técnica del simulacro, es decir, de las copias sin original. Muy buena esta frase también. Es decir, la microelectrónica es, digamos, las tecnologías de producción de identidad o las tecnologías de diseño, por reducirlo un poco más, que, digamos, del cyborg, ¿no? Es decir, el cyborg produce las identidades a través de microtecnologías, ¿no? Que se aplican, que se incorporan. Esta es la aportación de Preciado en Texto Yonki a través del régimen, digamos, de producción de identidad de fármaco pornográfico. Ya no es el cuerpo el que se mete en una institución,
Ya no es el cuerpo externo el que manda sobre otro, sino que es sino que es el cyborg que a través de pastillas, a través de móviles, a través de ropa, etcétera, produce su identidad, digamos, prostético performativamente, ¿no? Esto es muy importante puesto que con Haraway se está completando apreciado. Esto es muy interesante. Las tecnologías prostéticas son esencialmente electrónicas, haciendo de nosotros cyborgs. Bueno, esto realmente no completa apreciado porque apreciado luego en texto yonki lo dice también, ¿no? Nuestra identidad es ya cyborg con todo lo que ello conlleva, es decir, no es esencial, meramente performativa y prostética a través de elementos electrónicos. La ciencia y la electrónica puede producir nuevas versiones de raza, sexo y clase gracias a las relaciones facilitadas por la alta tecnología. Es decir, aparecen como instrumentos fundamentales en la producción de identidad. Esto es muy importante con el tema de la creatividad a la hora de construir identidades si las tecnologías de producción estuvieran socializadas. Es decir, si la raza ya no es algo que tiene que ver con la piel de nacimiento que se tiene, puesto que la raza también es una cuestión producida culturalmente, ¿no? La raza no es algo que exista fuera del sistema discursivo, sino que en tanto que se postula una necesidad de establecer que alguien es esclavo de alguien, se tiene que encontrar un elemento, digamos, distinto. ¿Cuál? El color de la piel, ¿no? Pero todos tenemos el color de la piel diferente. Todos tenemos el color de la piel diferente. Sin embargo, hay negros, ¿no? Sin embargo, hay blancos. Por tanto, si tuviéramos también la capacidad de producir tecnologías que modificaran nuestra raza, podríamos todos, digamos, establecer razas de forma distinta, establecer la raza en algo distinto, ¿no? Incluso, por tanto, implosionar el concepto de raza, implosionar el concepto de sexo, etc. La ciencia y la tecnología puede producir nuevas versiones de raza, sexo y clase gracias a... Bueno, sí, lo he dicho ya. Se puede hablar, por tanto, de una nueva revolución industrial, ¿verdad? Que produce una nueva clase de trabajadora, una nueva sexualidad, una nueva raza. Y esta revolución industrial utilizaría tecnologías microelectrónicas incorporadas en el cuerpo del cyborg para producir y reproducir identidades alternativas. Esta es la clave, ¿no? Esta nueva revolución industrial, la del capitalismo financiero, yo diría aquí que la del capitalismo farmacopornográfico, se caracteriza por una división internacional del trabajo, donde lugares producen unas cosas y otros producen otras, y la gran movilidad del capital. Estas dos ideas, la de la división internacional del trabajo y la gran movilidad del capital, producen una nueva forma de vida. Por ejemplo, alejando las familias alejadas de sus familiares, la soledad, los viajes continuos, los trabajos desde casa, etcétera, ¿no? O sea, el caso del nómada digital sería digamos, un nuevo trabajo producido en la era farmacopornográfica. O el trabajo desde casa, ¿no? Bueno, la identidad, como estamos repitiendo continuamente, es consecuencia de la alta tecnología que ha favorecido unos nuevos trabajos, como decimos, ¿no? Se expone la idea de que la fábrica, el hogar y el mercado se han unido. Es decir, se trabaja y se compra desde casa. Esto es muy interesante, ¿no? O sea, se trabaja y se compra desde casa. Amazon es un lugar que está en mi propia mano. Es decir, el mercado ya no hay que ir al mercado. El mercado viene a mí. El mercado viene en el dispositivo, ¿no? O sea, la microtecnología, es decir, el móvil básicamente, ha acortado las distancias de tal forma que se ha revolucionado el mundo, fundamentalmente, ¿no? La casa ya no es la casa solamente. El hogar ya no es esencialmente hogar. El hogar es mercado, el hogar es trabajo, el hogar es ocio, ¿verdad? Entonces, el trabajo y el mercado se extienden más allá de sí mismos, ocupando el lugar privado del hogar. Ya no hay lugar privado. Es que al final lo privado, esto que decía Kate Millett, de que lo privado es político, al final es totalmente cierto, ¿no? Entonces, el hogar ya no es tan privado, sino efecto de lo público, ¿verdad? El trabajo en casa es la consecuencia y no la causa de las nuevas tecnologías. O sea, aparecen nuevas tecnologías, que como decimos, es la esencia propiamente de lo que hace la humanidad, bueno, la humanidad no, de lo que hacen los cuerpos. Los cuerpos producen tecnología. Y esa tecnología es semántica. Esa tecnología, digamos, construye el mundo en el que viven. Y modifican esas tecnologías todo lo que está a su alrededor. En este caso, por ejemplo, el trabajo. Y el trabajo de casa, digamos, el trabajo online, es un efecto de las tecnologías, no una causa. Vale, como digo, el trabajo en casa se relaciona con el trabajo desempeñado históricamente por las mujeres, curiosamente.
El nuevo capital ha producido una economía feminizada, dice Haraway, en el sentido de que es precaria y de que también es ilimitada, extensible al hogar. La mujer, en denunciado esto por el feminismo socialista, decía que, claro, que la mujer trabajaba siempre en casa, que tenía un trabajo perpetuo, ¿no? Todo el rato, todo el día. O sea, era un trabajo que no tenía una jornada laboral y que no tenía escapatoria, ¿verdad? Porque se extendía al hogar. Bueno, pues es lo que ocurre también ahora mismo. Una persona que trabaja en casa también está conectado al teléfono continuamente, recibe correos continuamente, contesta correos continuamente, está atento a las novedades continuamente y lo hace desde su propia casa. Y esto es todo ocurrido por las nuevas tecnologías. No se trata de que hay que demonizar las nuevas tecnologías, sino reutilizarlas, ¿verdad? Reutilizarlas para producir identidades, trabajos alternativos. Otra idea distinta de esta misma idea del trabajo dice es que se ha perdido el salario familiar masculino y las mujeres han entrado al mercado laboral, como se está claro. Para Haraway hay una clara feminización de la pobreza, donde las mujeres siguen ocupando, a pesar de haber entrado en el mundo laboral, los puestos de trabajo más precarios. En el caso, por ejemplo, pues de la limpieza, obviamente, ¿no? Por decir alguna cosa, el cambio del trato de los ejemplos de los cuidados, ¿no? O sea, sigue a pesar, o sea, perdón, a causa de que sigue existiendo la mujer como la identidad natural que tiende naturalmente al cuidado, tiende naturalmente a supuestamente a la limpieza, a puestos de poca responsabilidad por su falta de, digamos, de determinación, etcétera, sigue ocupando puestos de trabajo no pues más precarios, ¿no? Además del trabajo, las nuevas tecnologías también afectan a la familia y afectan a la producción de alimentos. Dice, la vida privada actual está producida como vida pública, hemos dicho. La lógica de los videojuegos es fundamental, pues actúa de reflejo de la ontología individualista. Es decir, la competición, la guerra, se entrelazan con la voluntad, la técnica y destreza de un yo distinto que maneja al jugador. O sea, tú como al jugar con un videojuego, compites, guerreas continuamente, digamos, tienes que buscar ser mejor, hay una continua competitividad, ¿no? La vida y el éxito depende de con cuánta destreza y competitividad manejes tu vida en la guerra de la realidad, ¿no? Esto es una lógica absolutamente liberal, ¿no? Neoliberal, yo creo que de la actualidad puramente, ¿no? Es decir, ¿qué ocurre? Voy a intentar explicarlo rápidamente. Las nuevas tecnologías actuales están produciendo identidades sustanciales igualmente. Es decir, no están utilizándose las tecnologías actuales para producir identidades políticas, sino que se están perpetuando las identidades sustanciales. Las identidades actuales, como digo, son producidas como sujetos sustanciales a través de las actuales tecnologías y construyen la vida privada en base a la proyección pública. Los videojuegos online, a través de tácticas de rol, como GTA V, digo yo aquí, revelan lógicas propias de socialización. Exactamente. O sea, se vive como el GTA V, ¿no? O sea, tú eres un individuo que tienes que destacar de los demás, que compites y que buscas además, estando en la guerra, acabar con el otro, ¿no? Otro ejemplo clarísimo de, yo creo, ahora mismo que me acabo de dar cuenta de que las nuevas tecnologías producen identidades sustanciales es, por ejemplo, el tema de los avatares, de Meta, de los bitcoins y de los NFTs, ¿no? Es decir, el hecho de que tú, digamos, lo primero que tengas que hacer con Meta es construirte un avatar, eso determina que lo primero que tienes que construir es tu yo, ¿verdad? Tu identidad. O sea, eso es lo primero que hay que hacer. No hay que perder la identidad sustancial, ¿no? Hay que saber quién eres, en primer lugar. Diseñarlo como tú quieres, como tú deseas y demás. Lo que está haciendo realmente las nuevas tecnologías es duplicar las identidades sustanciales. Estoy yo en la realidad y está el yo de la ficción, ¿no? Está el yo de la tecnología. Pero nunca se pierde, digamos, el carácter sustancial. Acabo ya con esto, punto. Dice, las nuevas tecnologías afectan, como bien sabemos es despreciado, a la sexualidad y a la reproducción, tanto desde la propia determinación del sexo de nacimiento, que se aplican técnicas, ya sabemos, ¿no? La técnica ¿cómo se llama? Desde la ecografía hasta, digamos, las tecnologías de asignación del sexo, como los controles de natalidad, por ejemplo, la píldora, como, digamos, los controles de la erección, o por ejemplo, la Viagra, determinan que ahora actualmente la sexualidad y la reproducción se construyen, digamos, tecnológicamente, es decir, a través de fármacos, ¿no? Es decir, tú tienes que ver porno para ponerte la dura con una Viagra para poder follar con una persona mientras no toma la píldora y poder así tener hijos, que se determinarán con un instrumento en un hospital
para determinar si es chico o chica, que viene definido por el mismo criterio de la reproducción, porque ese niño también tomará píldora, también tomará Viagra, para así, digamos, que no para de girar la rueda, ¿no? Eso es. Vale. Venga, acabo ya. Las mujeres en el circuito integrado. Último capítulo, si no recuerdo mal. No, hay un capítulo más, pero me queda muy poco. Se van a exponer las posiciones históricas de las mujeres en las sociedades industriales avanzadas, sin usar la distinción público-privado y atendiendo a lugares clave: el hogar, el mercado, puestos de trabajo, Estado, escuela, clínica, iglesia, etc. El Estado es muy interesante, como dice, ¿no? Dice, el imperialismo funciona mediante la riqueza o pobreza de información. Es decir, la vida se ha privatizado más mediante sus servicios privados y se ha asumido dicha privatización, la que, sin embargo, se publicita como resultado de un logro personal. Por ejemplo, el caso de Yados, ¿no? O sea, Yados como individuo que digamos, se está publicitando a sí mismo, se está privatizando su propia vida, ¿no? Ya su vida es una mercancía. En la clínica hospital, decimos, hay una relación intensificada entre la máquina y el cuerpo. Esto es lo que hemos dicho ahora mismo, ¿no? Sería interesante analizar el suicidio, la ansiedad, el estrés y la depresión como consecuencias de la lógica del sujeto sustancial, sometido a la competitividad del mercado y de la vida pública. Es decir, aquí digo yo, el Orfidal, el Lorazepam, etcétera, son tecnologías que diseñan el mundo, que producen identidades, ¿no? Y esta idea de que las tecnologías producen identidades viene a decir una cosa muy interesante, y es que no existe la depresión sin el Lorazepam, ¿no? O sea, o sin el Prozac. Es decir, Prozac produce la depresión. Esto es curioso y estamos todo el rato con esta lógica así nietzscheana de confundir los afectos con las causas, pero no es que obviamente antes no hubiera gente triste, pero que la denominación de depresión va necesariamente, digamos, unida a la producción de un fármaco que determine la depresión, ¿no? No hay una producción de un trastorno sin un fármaco que lo lleve. Entonces, ¿qué es primero? Es la tecnología. Estamos todos diciendo lo mismo. Lo primero es la tecnología que produce el fármaco. Y el fármaco se produce para, digamos, regular esa supuesta trastorno que preexiste al fármaco. Pero es mentira. El trastorno no preexiste al fármaco, ¿no? Es el fármaco el que produce el trastorno. Y esto, además, la causa de todo esto viene determinada por las sociedades actuales, en las cuales, digamos, la lógica del sujeto sustancial competitivo hace que se produzcan más reproducciones de esta idea, ¿no? O sea, al final Yados es que está generando que se produzca más Orfidal. O sea, sí. Vale. El capítulo finaliza con una frase interesante. Dice, irónicamente, quizás podamos aprender de nuestras funciones con animales y máquinas cómo no ser un hombre, la encarnación del logos occidental. Desde el punto de vista del placer que encierran esas poderosas, prohibidas fusiones, es decir, la de un animal y máquina, ahora diré por qué, hechas inevitables por las relaciones sociales de la ciencia y de la tecnología, podría, en efecto, existir una ciencia feminista. A mi juicio, una ciencia feminista es una esencialmente crítica con el género hegemónico y consciente de la construcción de la ficción naturalizada de categorías como hombre y mujer. Claro, o sea, si asumo el feminismo como una teoría crítica que básicamente desnaturaliza, vamos a decirlo así, entonces el feminismo queer es el último grado de feminismo, puesto que desnaturaliza la propia idea de mujer, y entonces sí que podemos hablar de una supuesta ciencia feminista queer, básicamente, ¿no? De un procedimiento de desnaturalización, ¿no? Vale. Bueno, no iba a explicar por qué esta idea de que el monstruo, no, el monstruo que dice Lorraine Dunston, de que al fin, el monstruo sería la desviación de la naturaleza específica, ¿verdad? Lo monstruoso al final no sería más que una mujer que tiene el clítoris muy grande y que parece un pene, eso sería un monstruo, ¿verdad? O una mujer sin pecho o un hombre sin pene, sería el monstruo, porque es algo que se sale fuera de la naturaleza específica. Pero recordemos que esta idea monstruosa parte, ¿verdad? Es una normatividad que parte de un orden supuestamente naturalizado. Pero ese orden naturalizado no es un orden natural, sino que es puesto por la propia norma, ¿no? Una ciencia feminista es la expresión de una ontología no sustancial, sino pura y eminentemente relacional, política, que comprende el poder como biopolítico y la resistencia desde el mismo poder. La ciencia feminista asume que la sexualidad es un conjunto de instituciones
cuyo fin es naturalizar ciertas verdades, entre ellas el sexo natural. Y nosotros, esta ciencia feminista y esta tecnología feminista, podríamos llamar también, sería aquella encargada de producir identidades puramente sustanciales a través de tecnologías socializadas, ¿no? Final. Último capítulo, Cyborg, un mito de identidad política. Las herramientas de las que debe servirse un cyborg queer deberán tratar de, cita, desplazar los dualismos jerárquicos de las identidades naturalizadas y comprenderse como identidades ciberqueer, ¿no? Digo yo aquí, ciberqueer. Creo que Haraway se queda en un nivel muy analítico protestante anglosajón cuando dice que, cita, la política de los cyborgs es luchar por el lenguaje y contra la comunicación perfecta, contra el código del falogocentrismo. Fin de la cita. Yo creo que además de una lucha por el lenguaje, como diría Butler, también hay que hacer una lucha por la democratización, socialización de las tecnologías de la producción de la subjetividad, que es lo que propondría Preciado. El cyborg queer desnaturaliza, ¿cierto? Y deconstruye las identidades, perfecto. De hecho, es crítico, este cyborg queer, con el feminismo y el marxismo, como ya hemos dicho, pues no están de acuerdo con la creación de un sujeto revolucionario idéntico a sí mismo prediscursivo. Además, también este cyborg queer está en contra de la lógica de la liberación o de la revolución emancipadora que haría el feminismo radical, ¿no? Esta idea de cuando destruyamos el género, cuando destruyamos el género, cuando la mujer gobierne, cuando tal. No hay que establecer un punto, digamos, emancipador, ¿no? Liberador. Puesto que eso sería llegar a un lugar postdiscursivo, pretendiendo, porque viene de un lugar prediscursivo, ¿no? Esta supuesta idea, digamos, de Babeth del matriarcado, que luego debería, que es prediscursivo, ¿no? Como esta idea del contrato natural, el contrato social, ¿no? Del estado de naturaleza previo a toda sociedad. Entonces, a mi juicio, no hay que utilizar una lógica de emancipación, no hay que caer en identidades sustanciales. Supone una inocencia original, como decimos, esta idea de la lógica emancipatoria, una inocencia original que se ve socavada por un régimen cultural hegemónico ante lo que propone una vuelta o salida de dicho sistema. Esto, por ejemplo, es lo que me sirve perfectamente para el tema de la ecología social. La ecología social o el ecologismo actualmente es un movimiento liberador, por tanto no nos debería interesar en la ontología cyborg queer, puesto que la ecología presupone una inocencia original, la naturaleza antes de los seres humanos, que se ve socavada por un régimen cultural hegemónico, los humanos, ante el cual se propone una vuelta o salida de dicho sistema, es decir, controlar nuestras emisiones de CO2, ¿verdad? Bueno, pues esta idea de que existe un lugar prediscursivo, es decir, la naturaleza, que ha sido socavada por la humanidad produciendo gases de efecto invernadero, esta idea también es producida por el propio humano, es lo que veníamos a decir. La naturaleza no existe, ¿no? Entonces lo que habría que hacer, esto es lo polémico y lo que tengo que pensar, es no seguir la lógica de la emancipación, sino la de la producción alternativa de naturaleza. Es decir, sería la producción de naturalezas. El individualismo reproduce este sistema, es lo que vengo a decir yo aquí. Este sistema tanto emancipatorio como sustancialista lo reproduce el neoliberalismo individualista actualmente, ¿verdad? Y de hecho esto es de lo que se nota en el mercado, de las identidades sustanciales, de las identidades individualistas, del ecologista, de la feminista, del Black Lives Matter. Al final son movimientos que, pretendiendo ser emancipadores, producen identidades sustanciales. ¿Qué es lo que más le gusta al mercado? Poner el estante del ecologista, ¿no? El estante de la feminista. Por tanto, la única forma de salir de ahí es, una vez hemos logrado que se pongan, digamos, que se politice la sociedad feministamente y ecológicamente, es llegar al paso siguiente, llevar al paso del cyborg queer que destruye la identidad sustancial. Yo no soy ecologista, yo no soy feminista, no soy hombre ni soy mujer, ¿verdad? Soy soy un cuerpo que produce y que genera tecnologías y que además no hay nadie que no tenga derecho a tener esas tecnologías. Bueno, digo que el individualismo reproduce este síntoma, pues parece que es el yo ingenuo el que queda atrapado en un sistema y el que debe liberarse, ¿no? Y además también, obviamente, por el capitalismo, esto que he contado. El cyborg percibe menos un yo, no percibe el yo, ¿no? Tiene una individuación débil.
ya que se comprende como una composición social de técnicas de producción de subjetividad ficticia. Se sabe ficción fundante. El momento en el que se asume que la subjetividad es una ficción fundante, ojo, es que hablo antes de leer, esto es, que se produce pretendiendo representarse, entonces el salto al vacío está más cerca. Venga, la tesis de Haraway es la siguiente. La historia occidental está dominada por dualismos jerarquizados: hombre-mujer, humano-animal, yo-otro, alma-cuerpo, humano-máquina, etc. Sin embargo, las altas tecnologías actuales desafían la estructura de dichos dualismos. No queda tan claro quién hace y quién es hecho en la relación humano-máquina. No queda tan claro quién es hombre o quién es mujer por la tecnología de las hormonas. No queda tan claro quién es el yo y quién es otro en el tema de Internet. Somos, por tanto, cyborgs, somos híbridos. Esto es muy importante, lo que, por ejemplo, cuenta Preciado de que hay una, digamos, aparente contradicción entre las lógicas, entre las nuevas tecnologías que producen identidades sustanciales, pero a la vez dejan abierto el margen a la deconstrucción de las identidades, ¿no? Es decir, la testosterona te puede ayudar tanto a producirte de mujer a hombre sustancial, a ser un macho, ¿verdad? Pero la testosterona también te puede ayudar a ser un no binario, ¿verdad? Entonces, por tanto, la tecnología tiene ese carácter clave que lo detecta aquí Haraway. Las altas tecnologías desafían la estructura de dichos dualismos. Dice, ya no solo es cyborg el discapacitado, que vendríamos a decir antes, ¿no? Que necesita una silla de ruedas, sino que la alta tecnología nos hace a todos potencialmente discapacitados. Esto es muy interesante, haciendo que la jerarquía natural y la identidad sustancial del capacitado o discapacitado caiga y se diluya. Yo sin móvil soy un discapacitado, yo sin internet soy un discapacitado. Por tanto, ¿qué es ser Es decir, aparte de que ya las altas tecnologías hacen que ya no quede claro quién es el capacitado y discapacitado, no queda tan claro quién es, como decimos, el animal y el humano, etc. En términos de Preciado, todo cuerpo sexuado es cyborg, pues el sexo es una tecnología prostética que utiliza el dispositivo de la sexualidad para controlar los cuerpos y reproducir la matriz heterosexual. También la raza es una tecnología prostética. Se trata pues no de dejar de ser cyborg, sino de buscar prótesis alternativas y subversivas con la matriz heterosexual, que permitan a la totalidad de individuos ser considerados como legítimos. No podemos dejar de ser cyborgs ya. Es que quizás siempre fuimos cyborgs, porque fuimos al final, digamos, individuos, porque el humano es una tecnología producida por sí mismo. Entonces, el humano siempre es resultado de su propia tecnología. Entonces, no se trata de qué mal es ser cyborg, vamos a ser humanos de verdad, no, sino de, teniendo en cuenta que no podemos no ser cyborgs, busquemos tecnologías alternativas que produzcan identidades legítimas para todos, que no produzcan identidades violentamente, que no, básicamente porque no sean identidades excluyentes, sino identidades puramente relacionales, ¿no? Permitir, por tanto, a la totalidad de los cuerpos el acceso a las tecnologías de producción de subjetividad y no dejarlas reservadas a unos pocos, ni a los dueños de las farmacéuticas, ni a los hombres, ni a las mujeres, ni a ninguna identidad sustancial. Esta es la posible identidad, o sea, digamos, la posible relación que encontraríamos entre la teoría queer y la izquierda, ¿verdad? La izquierda también pretendería socializar los medios de producción, como he dicho antes. Vamos a acabar con esta idea en relación a los locos o lo queer, ¿no? Dice, los monstruos han definido siempre los límites de la comunidad en las imaginaciones occidentales. Esos monstruos eran centauros en la antigua Grecia, pero eran hermafroditas, enfermos, locos u homosexuales, lo que limitaba con la Francia del siglo XVII y siglo XVIII, que terminó por acentuarse en el nacimiento de la clínica en el siglo XIX. Esto ha conformado nuestra identidad. Los límites de la matriz, es decir, las prácticas reguladoras se establecen en base a lo natural, ¿verdad? Y lo que está más allá de los límites como lo antinatural, es decir, el desequilibrio, el desvío. Lo natural, por tanto, no es más que la repetición de una práctica reguladora cuya intención es generar una identidad hegemónica que permite